Bienvenidos también las gentes americanas que están llegando, que andaban allá. Jole, puro gringo. No, tengo pura gente americana yo aquí, prima, pura gente. Me da un gusto enorme poder saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros por medio de la transmisión que hacemos en la plataforma de Facebook Live. Soy su amigo Ramiro Elvidres. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde aquí, de estas instalaciones que Dios nos permite utilizar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Bienvenidas, bienvenidos. La gente que se conecta con nosotros de otras congregaciones, de otras ciudades, incluso de otros países, bienvenidas y bienvenidos. Y la gente de nuestra casa que por alguna razón no pudo estar presente hoy aquí en la reunión y se está conectando con nosotros en su casita, en su trabajo, donde quiera que estén. Les bendecimos y por favor reciban este aplauso de bienvenida que la gente que está aquí presente les hace llegar como un agradecimiento por estarnos acompañando el día de hoy. Bueno, familia, quiero el día de hoy aprovechar la oportunidad que tenemos y la atención que ustedes me regalan para darle un poquito de seguimiento a lo que he venido construyendo en las últimas dos mensajes que he compartido. Específicamente le quiero dar seguimiento a algo que comencé a mencionar la semana pasada. La semana pasada comenté sobre la importancia de entender la vida de eclesía, la vida de iglesia. Me refiero a la necesaria comprensión de que hoy Cristo está impartido en su iglesia y que debemos tener mucho cuidado con las ideas que hoy están circulando a nuestro derredor y que son contrarias a la vida congregacional. Se está levantando una ola de pensamientos: no me tengo que congregar, no es necesario congregarme, yo en mi casa, yo puedo estar acá, yo puedo hacer esto. Y lamentablemente ha ido creciendo esa manera de pensar. Yo quiero que hoy, el día de hoy, me permitan en el mensaje que les comparto, poder reforzar la idea de lo importante que es entender la vida en eclesía y el valor que para Dios tiene, y sobre todo lo que las Escrituras nos muestran con respecto a esto. Quiero que me permitan considerar hoy las exhortaciones que en este sentido el autor de la carta a los Hebreos hizo y están registrados en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. ¿Me acompañan? Pueden abrir su Biblia, por favor, e ir al capítulo 10 de la carta a los Hebreos, y nos vamos a concentrar específicamente en los versos 19 al 25. O sea, para que lo capte todo mundo. Hebreos 10, 19 al 25. Aquí hay una serie de reflexiones. Este pasaje es muy hermoso y podría decir que tiene dos secciones. Son dos temas los que toca el autor bíblico. Ya en otras ocasiones me he referido a la importancia del contenido de la carta a los Hebreos. Primero, que la carta originalmente fue escrita y enviada para los judíos que se convirtieron a Cristo, pero que luego, por causa de su conversión a Cristo, tuvieron que salir de su tierra y tuvieron que huir para salvar su vida, para preservar su vida. O sea, los exiliados, como se les conocía en aquel tiempo, ¿sí? A este efecto se le llama la diáspora, es decir, los judíos que respondieron al mensaje del evangelio, convirtiéndose a la fe en Cristo, a causa de su conversión, se convirtieron también en objeto de persecución por parte de los otros judíos, los judaizantes, que rechazaban al Señor Jesucristo como el Mesías. Para poner su vida a salvo, tuvieron que salir de su tierra, y entonces estos pues se dispersaron en diferentes partes del mundo. El autor de la carta a los Hebreos, ya lo hemos platicado también, esto solo lo quiero poner en contexto por si alguien lo ignora, que el autor no es mencionado en la carta. Para mí, en lo personal, el autor es el apóstol Pablo. Por razones muy obvias, no se menciona, como en todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, siempre las comenzaba diciendo Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, etcétera, etcétera. Pero esta carta no tiene una introducción como tal, no tiene una presentación del autor. Ya ustedes y yo hemos platicado un poquito acerca de esto, que la razón principal por la que no es mencionado el autor de la carta es precisamente porque en el contenido de la misma se va a tratar la excelencia, lo mejor del nuevo pacto del cual estamos participando nosotros con el Señor, en contraste con los rituales y todas las cosas que conllevaba el antiguo pacto. Entonces, como es una carta en la que se va a mencionar que el ministerio de Cristo es superior al de Moisés, al de Josué, al de cualquier ángel incluso, que en esta carta se mencionará también que el nuevo pacto firmado con la preciosa sangre de nuestro Salvador es superior por mucho al pacto que fue ratificado con sangre de animalitos, como se pondría en evidencia que el antiguo pacto era un pacto, ¿cómo se dice?, temporal, pasajero, que no sería permanente. Esto sin duda alguna ofendería a los creyentes, o mejor dicho, a los judíos no creyentes, y que podía sacudirles un poquito ahí sus creencias, y sin duda alguna el autor de esta carta se convertiría en objeto de deseos de muerte, matarlo, aniquilarlo. Y esa es la razón por la que la mayoría de los teólogos opinan que no se menciona al autor de la carta. Los que conocemos el estilo literario del apóstol Pablo, los que hemos leído las cartas de Pablo, encontramos una similitud en esta carta. El contenido, el conocimiento tan profundo del autor en cuanto a los rituales, las ceremonias, el sacerdocio del antiguo pacto y todos los conceptos antiguo testamentarios, tenía que ser un erudito en cuestiones judaicas, y Pablo lo era. Pablo, recuerden, fue fariseo, crecido, desarrollado en el judaísmo a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos en su época dentro del judaísmo. Entonces, esta carta fue escrita, escúcheme, porque creo que este antecedente nos ayudará a comprender ahorita que leamos lo que vamos a considerar. Esta carta fue escrita como una expresión de ánimo para aquella gente que de pronto se sentía perseguida, y no solo se sentía, era perseguida literalmente por los judaizantes a donde quiera que iban, y algunos de ellos tuvieron que sufrir pérdidas, muchas situaciones adversas. Entonces es una carta que intenta enviar ánimo, consuelo, fortaleza a aquellos creyentes, pero obviamente les hace ver el autor que en Cristo es en el único que un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios puede encontrar el consuelo, la fortaleza necesarias. Entonces, con estos antecedentes un poquito generales en mente, ayúdenme y vamos a leer los versos 19 al 25 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Atención, noten por favor que todos estos elementos mencionados tienen que ver con los rituales, con las cosas que tenían que ver con el antiguo pacto. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Qué interesante. Me parece a mí en lo personal, dentro del tema que he venido desarrollando de manera general, que es la necesidad de interesarnos por desarrollar nuestra madurez espiritual, me parece este pasaje una porción bíblica muy importante de considerar,
por quienes realmente despierten su interés por convertirse en los hijos maduros que debemos ser para nuestro Padre Celestial. ¿Qué está haciendo en esta carta el autor bíblico? Si lo observan, van a notar, si observan el pasaje, van a notar que hay dos secciones. De manera natural esto se separa en dos secciones. En la primera sección, el autor bíblico está mencionando los beneficios que produjo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que produjo la sangre de Cristo. Y si algunos de ustedes recuerdan, cuando nos estuvo acompañando el pastor Gerardo Cárdenas, no hace mucho tiempo de eso, el mes pasado, nos hablaba precisamente de todos los beneficios que produjo la sangre de Cristo para los hijos de Dios. Bueno, aquí se mencionan algunos de ellos. En esa primera sección, el autor bíblico comienza haciendo voy a decir así, le pongo yo el adjetivo, un hermoso resumen de la obra que el Señor Jesucristo ha realizado en favor de nosotros como su pueblo o como su iglesia. La segunda parte corresponde al entendimiento del autor a exhortarnos a los beneficiarios de tales privilegios a responder de manera correcta a tales beneficios recibidos. Es decir, la primera sección menciona todo lo que produjo la obra de Cristo. La segunda sección menciona la respuesta que debe haber por parte de los verdaderos hijos de Dios que valoramos la obra de Cristo y cómo la debemos expresar. ¿Cuál es la evidencia de que realmente Cristo ha hecho una obra en nuestra vida? Analicemos estas dos secciones y me van a entender por qué estoy queriendo hacer esto. El autor comienza entonces haciendo un hermoso resumen de la obra del Señor Jesucristo a favor nuestra. Número 1, observen que el autor bíblico comienza con una expresión diciendo: teniendo libertad. Todo verdadero hijo de Dios debe aprender a vivir en libertad. Por favor, alguien acompáñeme, levante su mano derecha y diga: soy libre por la sangre preciosa de Cristo. Ok, pero ¿libre de qué? Lo más importante, un hijo de Dios maduro no solamente se interesa por pensar libre de qué, sino libre para qué. Porque un error que suele cometerse y que está muy marcado, muy visto en nuestras generaciones o en estas generaciones que actualmente convivimos en el planeta y que nos identificamos como creyentes, es que parece ser que la libertad se confunde con un libertinaje. Parece ser que la gente, en aras de leer cosas como estas, teniendo libertad, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. Déjeme decirle algo, por favor, no se enoje, recíbalo en su corazón, deje que su espíritu lo escuche. No somos libres para hacer lo que queremos. El Señor nos ha hecho libres para hacer lo que antes no podíamos hacer. No nos ha hecho libres para vivir estilos de vida licenciosos. No nos ha hecho libres para vivir como nosotros queremos, porque ya nadie me puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, ese versículo suena lindo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Solo que el siguiente versículo dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? La verdadera libertad en Cristo no es para tener un estilo de vida licencioso. La verdadera libertad en Cristo es para hacer lo que cuando estábamos sujetos al dominio del pecado nos era imposible hacer. Entonces comienza el autor dando esta expresión maravillosa: teniendo libertad, y me gusta mucho y los invito a que lo consideren. Esto se establece como un hecho, no como una exhortación, no como una invitación, es un hecho. Contundentemente, diría yo incluso tajantemente, el autor bíblico afirma y asegura teniendo libertad. Y note, es un gerundio. Sí sabemos lo que es un gerundio, ¿verdad? Un verbo en participio, un ando, endo. O sea, no es tuvimos, recibimos, no, teniendo. ¿Lo capta? Teniendo en el momento presente, ahora mismo, esa libertad comprada
a precio de sangre por nuestro glorioso Salvador en el Calvario, tiene un efecto el día de hoy. No es que tuvo un efecto allá, y no es que cuando yo me convertí hizo algo en mi vida. No, hoy tiene efecto sobre mi vida, porque es teniendo, y se establece como un hecho, no como una observación, no como una exhortación. Se nos ha dado esa libertad, pero ¿para qué es esa libertad? Esa libertad es para acercarnos a Dios confiadamente, para que ahora no haya ningún impedimento que estorbe que nos podamos acercar y tener comunión con nuestro precioso Padre Celestial. Antiguamente, la mayoría de ustedes lo sabe, y si alguien no, toléreme un poquito, tal vez sea un conocimiento un poquito velado para usted, pero antiguamente, cuando los sacerdotes ministraban a Dios en el templo, solo tenían acceso a la segunda parte del templo, del tabernáculo, que era el lugar santo. Para entrar al lugar santísimo, para penetrar al lugar donde, según ellos y según lo que Dios les había dicho, habitaba la presencia manifiesta de Dios sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, para poder entrar había un velo. Había un velo que impedía que se pudiera pasar a ese lugar. A ese lugar solo una vez al año, y solo el sumo sacerdote tenía acceso para entrar. Y la verdad es que cuando él entraba a aquel lugar, no entraba con la libertad que el autor bíblico nos está expresando aquí. Entraba con temor y temblor, porque si él, el sacerdote, el sumo sacerdote, había descuidado alguna área del cumplimiento de la ley de Dios, él corría peligro, de tal manera que, si por ahí alguno de ustedes lo ha visto, corrobórelo. El detalle es que el sumo sacerdote, cuando penetraba al lugar santísimo una vez al año, cuando solo se le concedía eso, entraba con uno de sus pies atado a una soga. Una soga se la ataban a sus pies, porque al entrar, si aquella presencia gloriosa de Dios encontraba falto al sumo sacerdote, encontraba pecado en su vida, caía fulminado, de tal manera que estaban muy atentos los demás sacerdotes para escuchar. En el borde de las vestiduras del sacerdote habían tejido campanillas, para que al entrar, si él sobrevivía a ese acto tan temerario, entonces él sacudía sus faldas para que se escucharan las campanitas tintinar, y entonces se alegraba el pueblo. El sacrificio fue aceptado, Dios se agradó del sacrificio del sumo sacerdote, y había fiesta, estaban contentos. Pero si no sonaban aquellas campanillas, si se quedaba así como ahorita, esperaban un rato y estiraban el lazo para ver si había resistencia, y como no había resistencia, lo sacaban muerto completamente, fulminado. La justicia de Dios se había hecho manifiesta. Y bueno, miren cómo comienza el autor bíblico diciendo: aleluya, teniendo libertad, teniendo ahora este acceso tan maravilloso. Y me encanta que dice: teniendo libertad para entrar ¿en dónde? Ya cerró la Biblia. Vuelve a abrir, por favor, vuelve a abrir. Hebreos 10:19. Si la tiene ahí a la mano, ¿verdad? Si la tiene a la mano, utilícela. Mire lo que dice: teniendo libertad para entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Ya no tenemos que usar campanilla, ni nos tienen que atar un lazo al tobillo. Ya podemos entrar confiadamente y tener comunión con nuestro glorioso Padre Celestial. Pero tranquilo, no se sienta tan privilegiado. Es en los méritos de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es por su sangre. Mire cómo dice el autor. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Alguien ayúdeme a dar un aplauso a Dios por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, precioso Rey. Teniendo libertad, se nos ha dado acceso para acercarnos a Dios con esa libertad. Y el punto aquí es muy sencillo: necesitamos tomar ventaja de ese acceso y tomarlo con libertad. Cuando nosotros entendemos esto, decimos: no tengo muchas ganas de orar. Pero ¿cómo no voy a tener ganas de orar, hombre? Si es un honor y es un privilegio y es una bendición ¿cómo? Aquel día que mi Jonathan, nuestro segundo hijo, me dijo: papá,
si yo no platico con Dios, Él está enojado conmigo? Una cosita así llegó a hacerme esa pregunta, ¿verdad? Papá, cuando yo no platico con Dios, Dios está enojado conmigo. Y yo le dije, a ver, hijo, se me ocurrió decirle, mira, hijo, Dios es como papi. ¿Papi está enojado contigo cuando no platicas con Él? No. Pues entonces Dios no se enoja cuando no platicas con Él. Y como que suspiró, como que dijo, ay, qué bueno. Me imagino que no había tenido su devocional aquella mañana. Como que descansó cuando yo le dije, y entonces dijo, ay, qué padre. Y se dio la vuelta, y cuando había dado unos pasos le grité, ¡eh! Como don Ramón a la chilindra, ¡eh! Venga para acá, venga para acá. Y lo regresé, lo metí aquí en mi regazo y le dije, mi amor, papi no se enoja porque no platicaste con él, pero sabes que le da mucho gusto que platiques con él. Me acuerdo sus enormes ojotes así negros que tiene. Me miró y me dijo, qué chido que eres mi papá. Le dije, Dios no se enoja porque no platicaste con Él, pero ¿por qué no habrías de platicar con Él? Bueno, porque andaba ocupado, bueno, porque me distraje. Bueno, pero que no sea por menosprecio a ese privilegio tan maravilloso que se nos ha concedido, que es la libertad de tener acceso al mismo lugar santísimo. Alguien diga amén por eso. ¿Sí? El lugar santísimo, aquel al que el sacerdote entraba con temor y temblor, pero nosotros ahora podemos entrar en el lugar santísimo con libertad y decir, buenos días, papá. Mira nada más, ¿verdad? Dice Gálatas 4 que por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar en nuestros corazones. Mire lo que sigue después, mire qué maravilla. El Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba, Abba. O sea, el sumo sacerdote tenía que entrar bien santificado, bien oradito, bien consagradito, bien ayunadito. Tenía que entrar con toda integridad y correr el riesgo de que el sacrificio no fuera aceptado y perecer ahí. Y ahora nosotros entramos diciendo, papi, qué bendición. Hola papi, hola papito. Algunos de ustedes hasta todavía exageran. Papito chulo, papito lindo. ¿Cómo estás, papá? Mira nada más. Qué belleza. Bueno, ok. Sin embargo, cuidado, no hay que irnos al otro extremo de caer en la irreverencia, que nunca lo santo se vuelva común. Hay que entender esto como un privilegio. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo solo por los méritos de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta libertad entonces contrasta totalmente con la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote para entrar, para accesar al lugar santísimo. Los creyentes genuinos, ¿hay creyentes genuinos aquí el día de hoy? ¿Cuántos levantan su mano y dice, pues yo soy así más o menos? O sea, a veces soy cristiano, a veces... Cayeron en la trampa, ¿verdad? ¿Y cuántos pueden levantar su mano y decir, no, yo ni cristiano soy, yo estoy viniendo aquí? No. ¿Y cuántos pueden levantar su mano y decir, soy un hijo amado de Dios y Él me ama y tengo comunión con Él? Y qué bendición. Los creyentes genuinos podemos llegar a la presencia misma del Señor, al trono de Dios con confianza. ¿Por qué? Porque no estamos llevando con nosotros la sangre de animalitos, nuestros propios sacrificios, nuestros esfuerzos, sino entramos por la sangre preciosa del Hijo de Dios, el sacrificio perfecto, el sacrificio único, necesario, por el cual cuando el Padre nos ve, ya no nos ve a nosotros, sino que siempre nos ve a través de la sangre del precioso Señor Jesucristo. Tenemos libertad, pero el autor bíblico todavía va más allá. Dice, no solo tenemos libertad, ahora podemos entrar por un camino nuevo y vivo. Nuevo y vivo. Diga estas dos palabras conmigo, diga nuevo y vivo. Usted y yo hemos oído mucho tiempo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, ese es el camino nuevo, pero ese es un camino que no solamente es nuevo, está vivo. Esto significa, familia, que el sacrificio de nuestro Salvador siempre está fresco en la mente de nuestro Padre Celestial. Aunque sucedió hace ya siglos, no es un camino viejo, no es un camino muerto. No, significa que un Cristo vivo nos lleva a la misma presencia de Dios por la obra que Él ha realizado. Es un camino
camino vivo. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote tenía acceso debido a la sangre de un animal muerto, pero ahora que somos creyentes incluidos en el pacto nuevo, ahora nosotros somos gente que ha sido declarada limpia, sin pecado, y es como si el mismo Cristo viviente y resucitado nos llevara al salón de la gracia y del trono de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, anímese, dele ese aplauso fuerte al Rey, porque Él nos dio esa bendición. Es un camino nuevo y vivo, pero véalo, dice el versículo 3, a través del velo. El sumo sacerdote tenía que abrirse paso, era un velo, según lo que yo he leído, no sé si alguien pueda corroborar, si ha leído, ha investigado algo al respecto. Era un velo, no piense usted que era una cortinita que se mueve así con el viento, no, era un velo grueso, pesado, con varias capas de tela y de materiales que hacían precisamente que fuera prácticamente inaccesible poder pasar a aquel otro lugar. Dice el autor bíblico que aquel velo, dice, ese camino nuevo y vivo nos traspasa a través del velo, porque ese velo era precisamente al que me refería anteriormente, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que pasar a través del velo, pero este velo, que tenía una representación que separaba a Dios del hombre, ese velo que se levantó a causa del pecado del hombre, ese velo que nos mantuvo alejados de Él, ahora dice la Escritura que ese velo ya se rasgó. ¿Alguien puede ayudarme a buscar Mateo 27:51? Alguien que tenga así rapidez, que sea bueno para el esgrima bíblico, ya ni saben qué es eso. Mateo 27:51, y que tenga buena voz y que diga, yo lo leo. Venga, Belén, venga, léelo, hija. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué? Espérame. ¿Por qué tan específico? A ver, otra vez, despacito, léemelo despacito. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo se rasgó en dos. O sea, todos digan, se partió. Ok, se partió. Pero ¿por qué el autor bíblico se toma la molestia de decir? De arriba a abajo. De arriba a abajo. Entonces, ¿quién lo rompió? ¿Se da cuenta? Una vez que fue realizado el sacrificio perfecto, una vez que la sangre correcta fue derramada en la tierra, el gozo del Padre fue tanto que dijo, ya no quiero más separación entre el hombre y yo. Y Él fue el que rasgó el velo. Él lo rompió de arriba abajo, como gritándole a la humanidad, se ha llevado a cabo el sacrificio, y ahora pueden entrar a mi presencia, al camino nuevo y vivo, pueden penetrar al lugar santísimo. Ya no hay separación. Yo he rasgado el velo para poder tener comunión con ustedes. Bendito sea su precioso nombre. Esto es, ahora, si vamos a aplaudir, que sea con más entusiasmo. Venga, que sea para honrar al Señor. Y tranquilos, que sé que no me están aplaudiendo a mí. Tranquilos. Sé que ese es para honrar al Señor, ¿sí? Pero noten algo, que el autor bíblico, en este caso, cuando menciona el velo, dice, estoy regresando a buscarlo, dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El autor bíblico está haciendo una comparación y diciendo que así como el velo físicamente se rasgó de arriba abajo, el cuerpo de nuestro precioso Salvador fue rasgado, fue afectado, fue dañado, le quitaron la vida. Eso es lo que costó el que ahora podamos tener acceso a la presencia misma del Señor. Entonces tenemos una libertad. Tenemos un camino nuevo, tenemos un camino vivo, el velo está rasgado, y por si fuera poco, el autor bíblico todavía agrega otro elemento más, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando nada más y nada menos que nuestro precioso sumo sacerdote.
Tenemos al sumo sacerdote que preside sobre las cortes celestiales para asegurarse de que nosotros como creyentes tengamos acceso total. Así que la combinación del camino nuevo y vivo, el velo rasgado y el sacerdote debe, dice el autor, producir en nosotros confianza, nos libera del miedo y de todas las inhibiciones y nos permite llegar como nosotros somos a la presencia misma del Señor. Y cuando dice que tenemos ese gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, esto es maravilloso, y aquí es donde empiezo yo a hacerle ver por qué estoy hablando de esto el día de hoy en relación a lo que dije la semana pasada, porque dice que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿A qué se refiere cuando habla de la casa de Dios? Pues obviamente la casa sobre la que este sumo sacerdote ha sido colocado es la comunidad de creyentes, es la iglesia de Cristo, es la congregación de las hijas y los hijos de Dios, sobre los cuales estos beneficios mencionados han sido depositados. Amada, amado, usted a veces se siente deprimida, usted a veces se siente sin valor, alguien le hizo algo y usted siente que no la calienta ni el sol de Monterrey, y vaya que eso es superlativo, ¿verdad? Usted siente que no sirve, que no puede, porque a alguien se le quedó viendo feo, porque alguien a quien usted aprecia le sacó la lengua, y usted anda sintiéndose terriblemente mal. Y mire nada más, mire por favor nada más, usted ha sido limpiado con la preciosa sangre de Cristo. Usted tiene ahora libertad, la libertad que no tuvieron los sumos sacerdotes. Ahora tiene un camino nuevo y vivo. Ahora tiene un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Así que dígale a todos esos complejos y a todas esas situaciones frustrantes fuera en el nombre de Jesucristo, porque soy una amada hija de Dios, un amado hijo de Dios. En Él mi Señor tiene su contentamiento y ha hecho su obra perfecta en mi vida. ¿Alguien puede decir amén a esto? Qué bueno que podemos decir esto, porque ahora que tenemos ese gran sumo sacerdote, estamos hablando de los resultados. El autor comenzó a hablarnos de los resultados de la obra que Cristo realizó con su sacrificio en la cruz. Pero como que el autor está haciendo esto con jiribilla, con intención, porque primero nos está diciendo: todo esto se ha hecho para ustedes. Y ahora viene la factura. Y ahora viene, ok, ¿y esto qué efecto está produciendo en la vida de ustedes como redimidos por esa preciosa sangre? Todo eso es realidad, todo eso es un hecho consumado, todo eso ya ha sido realizado, es una realidad en mi vida. El Señor me ha justificado con su sacrificio, sí, pero ahora, y aquí es donde entra precisamente el tema que hoy les comparto, las responsabilidades de los hijos maduros. Puesto que esto es una realidad y puesto que esto ya ha sido depositado en ustedes, ¿qué espera Dios como respuesta nuestra a esta situación? ¿Qué debería producir la obra de Cristo en un verdadero creyente? Bueno, si regresamos al texto bíblico, por favor acompáñenme. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿cuál es el resultado? Ahora viene el efecto en la vida de los hijos maduros. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos en aquella época ya se había vuelto costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos, motivándonos, inspirándonos unos a otros y tanto más. Oigan esto, qué tremendo, que en la época en la que la carta fue escrita, el autor bíblico ya estaba anticipando la venida del Señor Jesucristo. Cuanto más esta frase, cuanto veis que aquel día se acerca, si en aquel tiempo ese día estaba cerca, alguien puede comprender que hoy está mucho más cerca de nosotros lo que el Señor ha prometido que hará como consumación de todas las cosas. Bien, en esta segunda sección, el autor bíblico ahora procede a exhortarnos a nosotros y a decirnos: todo esto lo ha hecho el Señor Jesucristo, todo esto les ha sido entregado, todo esto les pertenece. Ahora, ¿qué espera el Señor como respuesta de ustedes, hijas e hijos maduros? ¿Qué espera Dios como respuesta? Bueno, aquí están las respuestas. Hay por lo menos 4 aspectos mencionados aquí. Número 1, que mantengamos firme y sin titubear la esperanza que ahora abrigamos en nuestra vida como hijos de Dios. Que mantengamos firme y sin titubear. ¿Me permite? Voy a parafrasear esto. ¿Sabe qué espera Dios? Que seamos gente fuerte, que seamos gente firme, y los que han seguido la serie de mensajes, que seamos gente arraigada y cimentada en el amor de Dios, gente que independientemente de lo que suceda en el entorno, aunque en China ya empezaron a hacer esa versión, aunque venga esto y venga aquello, aunque los diputados sigan aprobando cosas terribles, reprobables delante de Dios, aunque digan y hagan, nosotros hemos de permanecer firmes, constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque nuestra casa, por favor recuérdelo, porque nuestra casa no está construida sobre la arena de este mundo, sino sobre la roca, y la roca se llama Cristo. Y mientras mi vida esté edificada sobre esa roca, que llueve, truene, relampaguee, que ruja la tierra, que ruja el mar, que rujan los cielos mismos, permaneceremos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Gente que no va a titubear porque están cambiando las leyes, gente que no se va a rendir porque se aprobó tal o cual cosa, gente que va a decir: señores, si tengo que ir a la cárcel, le hago compañía al apóstol Pablo, pero yo voy a seguir creyendo en lo que la palabra del Señor me ha enseñado. ¿Por qué fue Pablo a la cárcel? ¿Por qué visitó Pablo las cárceles en las que estuvo preso? ¿Por qué? ¿Por delincuente? ¿Por delinquir? No, señores, fue por permanecer firme predicando el evangelio de Jesucristo en medio de una generación que reprobaba ese estilo de vida, porque fomentaba un estilo de vida licencioso y pecaminoso. Pablo les decía la verdad es que si no se arrepienten, en sus pecados pereceréis justamente. Entonces eso enardecía a la gente de aquella época y los llevaron a la cárcel. Amadas, amados, ojalá que nadie de nosotros tenga que ir a esas instancias, pero si se llega a ese momento, recuerde, usted tiene libertad para tener comunión con Dios. Recuerde, usted tiene un camino nuevo y vivo. Recuerde, usted tiene un sumo sacerdote y ahora forma parte de la casa de Dios. Que no se le olvide, que no sea nada más cuando hay dinerito, cuando las cosas van bien, cuando la bolita aquella ya se desapareció. No también cuando la bolita le digan que es cáncer. No también cuando las leyes cambien. No también cuando no está viendo la misma fluidez de recursos financieros en la vida. Permanezcamos, mantengámonos firmes y sin titubear, manteniendo la esperanza que ahora abrigamos. Alberto, gracias por recordarnos eso, porque si somos acusados de alguna cosa mala, aquí don Alberto nos recuerda esta verdad bíblica: abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su precioso nombre. Él es poderoso para guardarnos, pero
por favor, comprenda. A ver, nosotros como que no entendemos mucho en nuestra época estas situaciones. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para librarnos de la cárcel? ¿Por qué no libró a Pablo? Porque en aquel tiempo no tenía poder y ahora ya lo recuperó. No, es porque muchas veces al Padre le place darse cuenta si su hijo realmente está firme, arraigado y cimentado. Mire qué pasó, que en Éfeso a Pablo juntamente con su colaborador Silas los metieron a la cárcel, y dice la escritura que estando en la cárcel hubo un diálogo entre Pablo y Silas, y Pablo le dijo a Silas: ya Silas, di la verdad, ¿pecaste? Y Silas le dijo a Pablo: no, yo no pequé. ¿Usted cómo le ha ido, apóstol? ¿Cómo han caminado? O sea, se imagina estos dos diciendo: ¿por qué estamos en la cárcel? Tú andas en pecado, no, tú andas, ya, ¿cuál de los dos pecó? No, el diálogo que se suscitó en la cárcel de Éfeso fue que Pablo le dijo a Silas: vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar el nombre del Señor. Dice la escritura que oraban y cantaban, de modo que los demás presos los escuchaban alabar al Señor. Y alguien dijo, creo que fue Juan Carlos Alvarado en su época de gloria, dijo que estaban cantando una canción así movidona porque provocaron que Dios comenzara a mover el pie con el ritmo, y aquel lugar tembló y se cayeron las paredes, y no hubo poder humano que detuviera a esos dos hombres que se habían determinado a permanecer firmes, arraigados y cimentados en la obra del Señor. ¿Se da cuenta? A veces, ojalá que no me malinterpreten, no quiero ser un mal profeta en su vida, a veces va a ser necesario ir a la cárcel. ¿Cuántos voluntarios hay aquí para ese ministerio? Y ya sé, algunos me dicen: a predicar, pastor, a predicar. No, a que lo encierren. Bueno, obvio que para que eso suceda tendríamos que predicar, y obvio que para que eso suceda tendríamos que plantarnos firmes aunque las leyes cambien. Amadas, amados, ¿qué espera Dios? Espera que mantengamos firme y sin titubear la esperanza que ahora abrigamos. Número 2, dice que también espera que confiemos en Dios, porque sabemos que Él cumple lo que promete. Te lo prometió Dios. Primero se cae este planeta de la Vía Láctea, primero se cae el cielo a que no cumpla el Señor lo que Él te ha dicho. ¿Alguien está convencido plenamente de eso? ¿Alguien ha visto que Dios es poderoso para cumplir lo que promete? Ahora, por favor, no dije que es poderoso para cumplir nuestros caprichos. Tampoco dije que es poderoso para cumplir lo que a nosotros se nos ocurra. Dios a mí me ama, así que ahorita me va a aparecer una cebra rosa aquí. No, así no funciona. Pero Dios sí es poderoso para cumplir aquello con lo que Él se comprometió. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido entregarles el reino. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Parafraseo esta expresión bíblica. ¿Qué quiere Dios? Así como quiere que seamos gente fuerte y firme, también quiere que seamos gente que confía en Dios, en su palabra, en su poder, y en que cumplirá todo lo que Él ha anunciado que va a hacer. Cada vez que nos reunimos aquí los martes a interceder, me gusta mucho cuando oramos por las naciones, cuando llega ese momento de interceder por el trato de Dios con las naciones, porque sabemos que hay cosas que Dios ha anunciado, hay cosas que están escritas y que se tendrán que cumplir. Y entonces, ¿qué hacemos intercediendo? Le estamos pidiendo a Dios tiempo, le estamos pidiendo a Dios oportunidad, tiempo y oportunidad, que más gente pueda conocer el mensaje de salvación, que más gente pueda venir a formar parte del reino de Dios, para que de este modo más y más gentes vengan al reino y se cumpla la palabra que en Apocalipsis Juan describió. He aquí una multitud imposible de contar, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Había una multitud adorando y glorificando al Señor. ¿Cuántos quieren que haya muchos mexicanos ahí? ¿Cuántos quieren que haya muchos venezolanos ahí? ¿Cuántos quieren que haya muchos americanos ahí? Que haya mucha gente
Eso es lo que queremos. Pero nuestra confianza no está puesta en que venga un partido político a resolvernos la situación. Nuestra esperanza no está puesta en que por fin un presidente cristiano venga y cambie las leyes. No, amada, no, amado. Nuestra confianza es que nuestro Padre Celestial es poderoso para cumplir lo que Él ha dicho que haría. Y en esa confianza nosotros nos apoyamos. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Así un poquito como retador, bien mexicano, así bien golpeadito. Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿confías en Dios o no? Así dígale: ¿confías en Dios o te vas a rajar? Así que suene más macho todavía, que suene más charro mexicano. ¿Vas a confiar en Dios o te vas a rajar? ¿Qué quiere Dios? Que confiemos en Él. Número tres, y aquí es donde justifico todo lo que les he venido diciendo con respecto a la importancia de entender la vida en eclesía. Porque después de decir mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ahora dice: considerémonos unos a otros para estimularnos, no para juzgarnos, no para criticarnos. Esa tendencia que tenemos los creyentes: yo hago algo y quiero que todo el mundo lo haga y critico al que no lo hace porque yo apenas he comenzado a hacerlo. No. Encontrando maneras, considerándonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Mire lo que el autor está diciendo. Está exhortando a la gente para que los hijos de Dios, los que entendemos la obra del Señor, pensemos en maneras como nos motivamos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, lo parafraseo: que seamos gente inspiradora, que seamos gente motivadora, que seamos gente impulsora de buenos frutos. ¿Para qué? Para glorificar al Señor y para que esos frutos sean expresiones evidentes de la obra que Él ha producido en cada uno de nosotros. Que se vea la obra de Cristo en nosotros, que se vea que nos amamos, que se vea que nos preferimos, que se vea que estamos interesados en nuestro crecimiento. Ya hace tiempo que no lo hago, pero algunos de ustedes recordarán, hace algunos años atrás se me ocurrían unas cosas medio extrañas y le decía yo: si Dios, fíjate bien, piensa en la personita que está a tu lado, ¿sí? Piensa en la persona que está a tu lado. Si en este momento Dios dijera: solo tengo poder para hacer un milagro, ¿te hago el milagro que tú quieres o le hago el milagro a tu hermano? ¿Cuántos dirían: ay, Padre, pues que mi hermano, él que se las arregle, Señor, él tiene dinero, a él le va bien, mira cómo anda vestido, mira qué bonitos zapatos trae, pero más sin en cambio yo? ¿Cuántos? Es una locura. Por supuesto que Dios no tiene poder para un solo milagro, pero estoy tratando de poner esto en perspectiva, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, si Dios dijera: solo tengo un milagro, ¿te lo hago a ti o se lo hago a la persona que está a tu lado? ¿Qué dirías? No te vaya a pasar como aquellos dos que iban en el desierto. Dicen, ya no sé si sea cierto eso, pues dicen que iban en el desierto y se encontraron una lámpara maravillosa. Y luego dijeron: frótala, y salió un genio. Y cuando el genio salió dijo: ay, gracias por liberarme de mi cautividad. Le quiero conceder un deseo a uno de ustedes. Y se emocionaron y dijo: pero antes de que lo pidan, les quiero decir: lo que pida uno se lo voy a conceder, pero al otro le voy a dar el doble. Y la historia cambió. Se quedaron callados un rato. ¿Qué? Pues ¿qué? Pues pide tú. No, pide tú. Pide tú. Mira qué tremendo, no querían. Porque aquel recibiría lo que pidió, pero el otro recibiría el doble. Y estaban tan enfrascados en la discusión que de pronto uno dijo: ya está, voy a pedir yo. Ándale, ¿qué te cuesta, egoísta? Ya ves, es bien egoísta, por eso no querías pedir.
Le dijo: genio, quiero ser ciego de un ojo. Ya les cayó el 20, ¿verdad? Mira, imagínate el egoísmo. O sea, no solo pierdo la mitad de mi vista, pero que el otro pierda el doble. Qué tremendo. Amados, si Dios tuviera solo el poder para hacer un milagro y te da elegir entre tu milagro y la persona que está a tu lado, ¿cuántos dirían: no, Señor, hazle el milagro a él? A ver, ¿cuántos levanten su mano? ¿Cuántos? Híjole, no, qué hermosa gente tengo yo aquí con ustedes. Esto es una antesala del cielo. Qué maravilla. Bueno, qué bueno, eso solamente tú lo sabes. Pero te digo una cosa, que en el momento que tú dijeras: hazlo por él, Dios te daría a ti lo que tú le estás pidiendo, porque se daría cuenta de que estamos viviendo realmente la naturaleza de él en nosotros. Amados, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que seamos gente inspiradora, impulsora, motivadora, que nos inspiremos unos a otros a dar frutos agradables para el Señor. Y termino, la cuarta cosa que Dios espera y que aparece en la parte final del texto que estoy utilizando el día de hoy, y que categóricamente, por favor léanlo, categóricamente el autor bíblico dice: no dejando de congregarnos. Amadas, amados, sé que ahorita, en este momento y más, que estoy corriendo el riesgo porque estamos transmitiendo en las redes sociales, sé que este discurso, esto que viene a continuación, va a incomodar y va a hacer que algunos digan: oh, también que iba, ya se volvió un religiosote. Congregarnos es un síntoma. Congregarnos con la iglesia de Cristo es un síntoma, y si me permiten, me voy a atrever a decir, es un síntoma de salud. Congregarnos como parte de la iglesia de Cristo es entender que ahora Cristo está impartido en la iglesia. Sí, Cristo fue anunciado, Cristo nació en esta tierra, Cristo fue crucificado, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, pero ahora Cristo está impartido en la vida de los hijos de Dios. Cristo está ahí sentado a tu lado. Cristo está ahí detrás de ti, está delante de ti, está enfrente mío, está enfrente de ustedes. El Señor Jesucristo nos habita. Por eso insisto, el autor de la carta a los Gálatas dijo: y por cuanto son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar en sus corazones. Entonces yo necesito aprender a ver a Cristo en la vida de los demás y no pensar que el sustraerme, el apartarme de la congregación en alguna manera me hace ver maduro. Yo quiero insistir, y por favor recíbanlo como han recibido todo lo anterior, con el mismo gozo, con la misma alegría que aplaudieron cuando entendimos o recordamos que el Señor Jesucristo abrió ese camino nuevo y vivo. Con esa misma alegría escuche esto: no es síntoma de madurez el que no necesito congregarme, es síntoma de que algo no está caminando bien. Y desde luego, claro que si alguno de ustedes me interpelara y me dijera: pastor, pues dígaselo a los que no vienen, tiene razón, pero se lo digo a usted para que afirme su deseo y su convicción de la importancia que tiene entender que congregarnos es parte de los resultados de la obra de Cristo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? ¿No será que estoy nada más como pastor defendiendo o enojado contra algunos que dejan de congregarse? No, amadas, amados, yo lo que veo es que la Escritura dice: no dejen de reunirse, no dejen de estar juntos. Y le quiero recordar en este punto lo que le explicaba al principio. Estas palabras están escritas para un grupo de creyentes en Cristo que habían sido exiliados, que estaban fuera de su tierra y que a causa de eso tenían temor de reunirse, tenían temor de estar juntos, porque si los veían juntos corrían el riesgo de que los imperios dominantes en aquel tiempo les quitaran la vida. Se habían ido de su tierra para librar la vida y no iban a ir a exponerse allá, a reunirse para que les quitaran la vida.
pero miren la exhortación que el autor bíblico les hace. Les dice: mantengan firme y sin fluctuar la confesión de su esperanza, confíen en el Señor, no se desanimen y sobre todo no dejen de congregarse, para que no se vuelva una costumbre, sino que entiendan que reunirnos es para exhortarnos unos a otros, inspirarnos unos a otros, motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, para que Dios siga haciendo crecer su obra en nuestra vida. Así como le dije, ¿qué espera Dios? Que seamos gente fuerte y firme. ¿Qué espera Dios? Que seamos gente que confía en Dios. ¿Qué espera Dios? Que seamos gente que disfruta ser parte del cuerpo de Cristo, que no está buscando excusas para no serlo, sino que con responsabilidad, con madurez espiritual, está asumiendo la responsabilidad de congregarse, aunque en el caso, por favor, capten lo que intento decirles, aunque en el caso de los receptores originales de la carta, reunirse implicaba el riesgo de muerte. Amados, si el autor bíblico le está diciendo a esta gente: mantengan firme y sin fluctuar la confesión de su esperanza, confíen en que Dios los guarda. Si el autor bíblico les está diciendo: no dejen de congregarse, aunque sabe que la vida de ellos está en riesgo, ¿dónde quedamos nosotros, que no corremos absolutamente riesgo alguno para reunirnos y alabar y glorificar el nombre del Señor juntos? Qué tremenda cosa. ¿Qué quiere Dios? Que seamos gente que sabemos disfrutar el hecho de sabernos parte del cuerpo de Cristo. Gente que no hace de faltar una costumbre. Por favor, quiero hacer hincapié en esto, ojalá que me explique. Por supuesto que entiendo, todos en algún momento hemos tenido, tenemos o tendremos alguna situación que nos impida congregarnos. Lo entiendo, por supuesto, pero debemos entender, los hijos maduros debemos entender que esas deberían ser excepciones y no costumbre. Y ojalá que no ofenda, porque no es la intención, pero sí quiero exhortar. Parece ser que ahora la excepción es asistir y la costumbre es faltar, cuando la costumbre debe ser asistir y la excepción sería faltar. ¿Me hago entender? Es una exhortación a entender que no es un asistir religioso, por supuesto, pero a mí me parece, y aquí tal vez sí soy un poquillo cascarrabias, a mí me parece como pastor que a veces estamos orando: Señor, dame una buena razón para no tener que congregarme mañana, Padre. Mándame una gripita, Señor, un resfriadillo. No, COVID no, por favor, COVID no, porque son 5 faltas. No. Pero, o sea, cualquier pretexto, cualquier situación. Y ya dije, y ojalá que haga sentido en su entendimiento, y ya dije, un verdadero hijo maduro de Dios aprende a priorizar. Prioriza. ¿Por qué? Porque el tiempo que podemos dedicar a nuestro crecimiento espiritual, a estimularnos al amor y a las buenas obras, lo hemos de ocupar en otras cuestiones. Porque es mi hora de trabajo, lo entiendo. Porque estoy enfermo, lo entiendo. Pero a veces es simplemente porque lamentablemente hoy en día se ha vuelto una costumbre. Y nuestra ausencia no debe ser motivada por desinterés, por pereza, por indiferencia, por indolencia. Que sean causas de fuerza mayor. Se entiende perfectamente, y ojalá la gente que no nos pudo acompañar hoy no me malinterprete: hoy nos pegó duro. No. Bueno, sí te pegué duro, pero no con la intención de sacarte sangre, ¿verdad? Yo creo que conforme vemos las cosas como se están dando, familia, es tiempo de retomar el valor y la importancia de formar parte del cuerpo de Cristo y dar evidencia de que nuestra relación con Dios, atención, y unos con otros,
está por encima de otras relaciones. Abran su Biblia y vean lo que el apóstol Pablo escribió al respecto. Romanos capítulo 12, versos 9 al 13. Romanos 12, versos 9 al 13. Estoy en la recta final, relájense, ya voy a concluir. Romanos 12, versos 9 al 13. Miren la exhortación: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y por favor, atención al siguiente concepto: en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Yo he escuchado creyentes decir: no es por nada, pastor, pero cómo me gusta a mí juntarme con tales personas. Lo único que les falta es ser cristianos. Son muy buenas gentes. Es más, me han dicho, algunos de ellos hasta tienen mejor comportamiento que algunos cristianos. Bueno, puede ser cierto, pero ¿cuál es la exhortación bíblica? Prefiriéndose los unos a los otros. Y completo la lectura: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ustedes saben esa frase, díganla: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es vida de eclesía. Esto que estoy leyendo, esto que usted acaba de leer, es vida de eclesía. Es entender la obra que Cristo realizó. Y ojalá que me interprete bien: es entender que ahora tenemos libertad, pero no para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que antes no podíamos. Que ahora andamos en un camino nuevo y vivo, es Cristo Jesús. Que ahora tenemos un sumo sacerdote que ministra a la casa de Dios, y que esa casa ahora somos nosotros. Wow, qué lindo es emocionarse. Y de hecho hoy sucedió, cuando estaba hablando de eso, hubo aplausos, porque el camino nuevo es Cristo. No dejando de congregarse. Bueno, todo depende de la interpretación. A ver, interprételo a la luz de lo que el autor bíblico está tratando. ¿De qué está hablando el autor bíblico en la carta a los Hebreos, en este capítulo, en ese versículo, cuando dice no dejen de congregarse? Imagínense aquellos diciendo: pero es que si nos congregamos corremos riesgo de morir. Confíen en que Dios los va a guardar. Y de hecho confíen que si los matan, pues se van a reunir en un lugar más glorioso. Como que no les gustó. Como que dijeron: bueno, si se puede aquí, mejor aquí. Bueno, sí se puede aquí. Sí se puede. Entonces concluyo mi mensaje de hoy haciendo esta pregunta: ¿cómo evidenciamos que la obra de Cristo ha tenido un verdadero efecto en nosotros? ¿Cuál es la evidencia de que realmente somos gente que está participando de un proceso de transformación? Es fácil decir soy cristiano. Es muy fácil decir yo voy a tal iglesia. Es muy fácil identificarse con un grupo. Pero no hablo de eso. Hablo de la importancia de evidenciar la obra que Cristo ha realizado en nosotros. ¿Cómo se hace evidente? Aquí tiene usted estas 4 cosas. 1, que nos mantengamos firmes y sin titubear, es decir, que seamos gente fuerte y firme. 2, que confiemos en Dios porque Él cumple lo que promete, es decir, que seamos gente que confía en el Señor. 3, que pensemos en maneras de motivarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y 4, que no dejemos de congregarnos, de reunirnos con otros creyentes, es decir, que seamos gente entendida y que disfruta ser parte del cuerpo de Cristo en esta tierra.
Le he pedido al Espíritu de Dios esta mañana que me ayudara para que no pareciera que estoy reclamando algo, porque no tengo ningún derecho a reclamar algo al respecto. Pero sí le he pedido que me ayude a que su espíritu, el de ustedes, pueda recibir esto con amor y que capte. Hoy nos estamos moviendo en una época en la que se está menospreciando mucho el concepto de eclesía. Yo les hago una invitación amorosa y un exhorto a regresar a valorar lo que significa que hoy seamos parte de la iglesia de Cristo. Y creo con todo mi corazón que no hay sustituto para un comportamiento transformado por la verdad de Dios en nuestra experiencia. No hay sustituto. Se tiene que ver la evidencia de la obra de Dios en cada uno de nosotros. No solo debemos emocionarnos, dije no solo, no dije que no debemos emocionarnos, no solo debemos emocionarnos con la obra que Cristo realizó a favor nuestro, sino que también debemos dar evidencia de que esa obra ha sido efectuada en nuestra vida. Encontrar formas de estimularnos, inspirarnos al amor y a las buenas obras, y no dejar de reunirnos con otros creyentes para dar evidencia de la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos al respecto? No sé con qué te vayas a quedar de este mensaje. No sé qué habló el Señor a tu vida. No sé si habló el Señor a tu vida. Pero si lo hizo, ¿de qué te habló? ¿Qué parte de lo dicho hizo sentido en tu espíritu y dijiste, esto es para mí? ¿Qué te parece si lo oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude a hacer esa evidencia viva de la obra que Él está realizando en nosotros. ¿Oramos? Padre, te damos gracias. Acompáñanos también tu amiga, amigo ahí en la transmisión. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de escuchar algo como esto. Gracias por ponerlo frente a nosotros para considerarlo. En medio de unas generaciones que se caracterizan precisamente por el rechazo a la vida de eclesía, en medio de generaciones que están siempre en búsqueda de un buen pretexto, de un buen razonamiento para evadir esto, nosotros, Señor, hoy levantamos nuestra voz aquí y oramos pidiéndote que nos ayudes a valorar el concepto de la vida en Cristo y de la vida en eclesía. Ayúdanos, Señor precioso, a hacer ese testimonio vivo, esa evidencia genuina y auténtica de la obra que tú estás realizando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor precioso. Queremos ser evidencia de lo que tú puedes hacer con gente que confía en ti en esta época. Ayúdanos, Señor, a mantener firme y sin titubear nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor precioso, a confiar en ti independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Ayúdanos a pensar en maneras de motivarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ayúdanos, Señor, a que no se vuelva costumbre el ausentarnos de la reunión de la iglesia, sino a que levantemos un testimonio de amor, un testimonio de madurez por medio de la obra que Cristo ha realizado en nosotros. Lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Amada, amado, aquí, ustedes que están aquí, ¿me ayudan? Puedes extender tu mano y orar por la persona que está ahí a tu lado y bendecir a esa persona y decirle al Señor, Señor, que mi hermana, mi hermano reciba esta palabra en su corazón. Amigas, amigos que nos han acompañado en la transmisión, gracias por conectarse. De todo corazón deseo que algo de lo dicho sea ayuda para ustedes y que en esta época
podamos levantarnos como gente de Dios, dando testimonio de la obra que Cristo ha realizado en nosotros. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Bendecidas y bendecidos.